Buenos días, bienvenidos a todos al curso de Salud Íntima de Cum Laude Lab. En este primer vídeo vamos a ver todo lo que es el sistema genital femenino y en concreto centrándonos en la importancia de esa microbiota vaginal. Durante el vídeo veremos quién es Cum Laude Lab, qué es la importancia de ese sistema genital femenino, nuestra microbiota, en concreto centrándonos en nuestros lactobacilos y por último las diferencias en el pH vaginal en cada una de las etapas. Cum Laude Lab es un laboratorio comprometido con la calidad de nuestros productos, un laboratorio con más de 20 años de experiencia cuidando de cada mujer. Durante esos 20 años hemos trabajado mano a mano tanto con los ginecólogos como con los farmacéuticos para crear esas fórmulas innovadoras, esas fórmulas que van a mejorar esa calidad de vida de las mujeres para ofrecer las mejores soluciones dermoginecológicas. Todos nuestros productos se centran en una eficacia y una seguridad dentro de cada fórmula. Una eficacia porque todas las fórmulas están testadas, llevan detrás una serie de test de eficacia en los cuales vamos a hacer esas reivindicaciones y nos centramos en que sean esa mejor solución para cada una de las alteraciones que se producen al nivel del sistema genital. Y una seguridad porque todas las fórmulas están testadas ginecológicamente y todas esas fórmulas son no hormonales y sin parabenos. En la imagen podéis ver el portfolio de tratamientos de Cum Laude Lab, el portfolio más amplio que vamos a encontrar en el mercado de salud ginecológica, de salud íntima, en el que somos capaces de dar solución a cualquier alteración que se produzca a nivel de salud íntima, cualquier alteración, molestia, patología, incluso todos esos cuidados diarios. Dentro de este portfolio hay 5 líneas principales. Una línea de dermoginecología para cuidados diarios, una hidratación, lubricación, higiene. Ginecología CLX, tratamientos con clorexidina para infecciones e inflamaciones. Gama de prebióticos para hacer esa prevención. Complementos orales y toda la gama antihemorroidal para tratamientos de hemorroides y pequeñas fisuras. Estas son las 5 líneas que iremos viendo a lo largo de los diferentes vídeos que tenemos preparados para vosotros y las iremos centrando tanto en las etapas para hacer esa recomendación dependiendo de esa etapa como de las principales patologías que aparecen o que vemos cada día en esa oficina de farmacia. Hoy vamos a empezar más que nada con una introducción, entonces nos centramos en ese sistema genital femenino, un sistema genital que está compuesto por dos partes, una zona interior compuesta por el órgano principal que va a ser esa vagina y una zona exterior compuesta por toda la zona vulvar. Esta vagina es nuestro principal órgano y está definido como el conducto vulvo-uterino y es nuestro principal órgano de copulación. Esta vagina es un conducto fibromuscular elástico. Es un conducto que va a estar recubierto de una vía de membranas mucosas que van a mantener nuestra humedad. Esta humedad se mantiene mediante el moco cervical. Se segregan diferentes secreciones, así se genera esa humedad dentro de la zona vaginal. Estas membranas, además de mantener nuestra humedad, consiguen favorecer ese pH ácido. Ese pH ácido que tenemos durante toda esa etapa fértil y que mantiene esa zona vaginal libre de cualquier infección o de cualquier alteración en la microbiota. Tanto una humedad controlada como ese pH ácido es lo que nos ayuda a protegernos de las diferentes infecciones. Además de todo esto, esa membrana está recubierta de unas células escamosas de tipo epitelial que van a constituir nuestro epitelio que se va a ir desarrollando a lo largo de las diferentes etapas dependiendo de la cantidad de estrógenos que tengamos en ese momento. Dentro de esas funciones del sistema genital están las funciones fisiológicas, copular, permitir el paso del feto desde el útero hacia el exterior y la salida de diferentes fluidos, como puede ser ese fluido menstrual y secreciones uterinas, tubáricas y abdominales. Este sistema genital, aunque esas funciones fisiológicas tampoco son muy amplias, sí que tiene otra función principal o otra función
más a nivel psicológico, y es que cuando estas funciones fisiológicas están limitadas, esto supone un gran determinante para nuestra percepción de bienestar con nosotras mismas y va a influir negativamente en esa calidad de vida de las mujeres. Por eso relacionamos esa salud íntima con toda nuestra función psicológica. Nuestra vagina cuenta con 3 mecanismos de defensa: una barrera física que la van a constituir todas esas células que se van descamando poco a poco, que van a arrastrar todos esos gérmenes; una barrera inmunológica, esa presencia de anticuerpos; y luego una flora endógena que va a constituir esa microbiota vaginal. Dentro de esta barrera física, lo que ocurre es que todas esas células que tenemos en esa mucosa se van a ir descamando poco a poco, y estas células son las que van a arrastrar todos esos gérmenes, haciendo que esa colonización por parte de nuestros patógenos sea mucho más difícil, porque hacemos como esa limpieza mecánica de toda la superficie de la vagina. Una barrera inmunológica, esa presencia de anticuerpos en las diferentes capas de la vagina, que lo que van a conseguir es neutralizar los gérmenes que intenten agredirla. Por eso es muy importante ese refuerzo del sistema inmune para favorecer toda esa barrera inmunológica que tenemos en el sistema genital. Y una flora endógena, que es ese conjunto de microorganismos, tanto bacterias como levaduras, que van a colonizar esa vagina y que forman nuestro ecosistema vaginal. Un ecosistema vaginal que tiene que estar en equilibrio para formar toda esa microbiota vaginal y que nos esté protegiendo. Esta microbiota vaginal hace referencia a todo ese conjunto de microorganismos, bacterias y levaduras que colonizan la vagina. Dentro de estos microorganismos tenemos tanto bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, microorganismos o bacterias aerobias y anaerobias, constituyendo toda esa vagina, toda esa microbiota vaginal. Sí que es verdad que dentro de esa microbiota no solamente vamos a encontrar esos microorganismos beneficiosos, sino que también vamos a encontrar microorganismos patógenos. Una de las partes más importantes aquí es que esa microbiota esté en equilibrio. Ese microorganismo patógeno tiene que estar presente, forma parte de esa microbiota, pero siempre en menor proporción de lo que estaría el microorganismo beneficioso para nosotros. Cabe destacar uno de los microorganismos presentes en esa microbiota vaginal, que son los lactobacilos. Estos lactobacilos van a constituir el microorganismo más importante dentro de esa microbiota vaginal. Estos lactobacilos, dentro de sus diferentes funciones, están estimular toda esa respuesta inmune del sistema inmunológico para favorecer la eliminación de microorganismos patógenos a través de la secreción de diferentes sustancias, producir compuestos antimicrobianos como puede ser un peróxido de hidrógeno o ese ácido láctico que van a conseguir reducir esos microbios, esos microorganismos patógenos, y mantener un pH vaginal ácido. ¿Cómo consiguen mantener ese pH vaginal ácido? Estos lactobacilos se empiezan a desarrollar sobre todo cuando empezamos a segregar hormonas femeninas, cuando empezamos a segregar estos estrógenos. Los estrógenos lo que van a conseguir es enriquecer todas las membranas con glucógeno y este glucógeno pasar al fluido vaginal. Cuando llega al fluido vaginal, el glucógeno se va a encontrar con nuestros lactobacilos, que lo van a fermentar en ácido láctico y peróxido de hidrógeno. Este ácido láctico es el responsable de generar ese pH ácido. Un pH ácido que en nuestra etapa fértil se va a encontrar entre 3,8 y 4,5. Gracias a este pH más ácido, lo que conseguimos es facilitar el crecimiento de más lactobacilos, ya que crecen a pHs más ácidos, a la vez que inhibir el crecimiento de bacterias dañinas, ya que estas bacterias patógenas no van a crecer a esos pHs tan inferiores, sino que crecen a pHs superiores a 5 o 5,5.
¿vale? En este caso, como hemos visto en la diapositiva anterior, creaban o segregaban esas sustancias que tienen ese efecto antimicrobiano. Una de esas sustancias es ese peróxido de hidrógeno que va a ayudarnos a eliminar también esos microorganismos patógenos. ¿Qué ocurre cuando esto no está en equilibrio y se produce alguna alteración? En estos casos, cuando se produce ese desequilibrio, tenemos lo que se conoce como disbiosis. La disbiosis es una alteración en la composición o en las funciones de los microorganismos que habitan tanto en la piel como en todas esas mucosas que recubren el interior tanto de intestinos como de la zona vaginal. Esta disbiosis o esta alteración se puede deber a diferentes factores, como por ejemplo la toma de antibióticos o antisépticos, también características genéticas. Hay personas que por genética esa microbiota tienen más alteraciones o más desequilibrios que otras personas. Anticonceptivos orales que pueden desequilibrar todos esos microorganismos. Algunos malos hábitos, como puede ser el tabaco, influyen en ese sistema inmunológico y todo esto va a hacer que se produzcan alteraciones en la microbiota. Higienes inadecuadas, en este caso el uso de una higiene que no está destinada a esa zona vaginal puede causar desequilibrios en la microbiota, o el uso muy frecuente de lavados vaginales que al final alteren toda esa microbiota por una higiene excesiva. El uso de tampones, siempre que introducimos cualquier cosa que sea ajena a esa zona vaginal, como pueden ser los tampones, esos componentes que llevan esos tampones pueden alterar la microbiota. Cambios estrogénicos, siempre que hay un desequilibrio o siempre que hay una variación en los niveles de estrógenos, como de esos niveles de estrógenos depende la producción de ese ácido láctico por los lactobacilos, se pueden producir cambios y esa probabilidad de tener esa alteración puede ser mucho mayor, ¿vale? Y también cambios cambios de pareja que pueden alterar esa microbiota vaginal. Como consecuencias de estas alteraciones dentro de ese sistema genital, es que, sobre todo la más frecuente, la más común, es que se produzcan infecciones tanto vaginales como urinarias muchísimo más frecuentes que en personas que tienen esa microbiota normal o esa microbiota equilibrada. Aumento en el riesgo de infecciones por transmisión sexual, ¿vale? Al final, cuando tenemos una alteración en esa microbiota, el sistema inmunológico también se ve alterado, con lo cual hay un aumento en ese riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y luego, en el caso de embarazos, se puede producir un embarazo prematuro, un parto prematuro, y disminuye la tasa de éxito de todo lo que son fecundaciones in vitro. En las diapositivas anteriores hemos visto qué ocurría con ese pH vaginal, cómo se formaba, cómo conseguíamos ese pH vaginal ácido, ¿vale? Como os he contado, ese pH vaginal ácido es el pH que tenemos durante toda nuestra etapa fértil, un pH entre 3,8 y 4,5 durante el embarazo y toda la etapa adulta. Estas son las dos etapas en las cuales tenemos estrógenos, en las cuales vamos a poder acidificar ese pH. ¿Qué ocurre? Que hay dos etapas, como son esa infancia y esa menopausia, en las cuales no acidificamos ese pH porque no tenemos estrógenos. Entonces, en esta etapa vamos a ir hacia un pH más neutro, más alcalino, un pH en torno alrededor de 7 en infancia y menopausia. Este pH ligeramente ácido que tenemos en la etapa adulta es un mecanismo de defensa natural frente al crecimiento de los microorganismos patógenos.
Una alteración en ese pH, un desequilibrio en ese pH por cualquiera de las causas que hemos visto anteriormente, implica ese mayor riesgo de contraer una infección. La primera diapositiva os había hablado un poco de ese epitelio vaginal, esas células escamosas que van a recubrir todas esas membranas. Bien, aquí veis cuáles son los cambios que se producen en ese epitelio vaginal en cada una de las etapas. Este epitelio vaginal es dependiente también de esa cantidad de estrógenos que tengamos. Entonces, este epitelio se desarrolla cuando tenemos estrógenos disponibles, cuando segregamos estrógenos. Como veis, es un epitelio que se empieza a desarrollar a partir de esa menstruación, de esa primera menstruación, a partir de esa pubertad, y llega a su estado máximo de esa madurez sexual. Hay una etapa especial que es el embarazo. En esta etapa, como tenemos más cantidad de estrógenos, esa cantidad de epitelio, ese desarrollo de todas esas células escamosas va a ser mayor que en cualquiera otra de las etapas. En esas etapas en las cuales hemos visto en la diapositiva anterior que no había estrógenos y que no teníamos ese pH ácido, que son la infancia y que es la menopausia, tampoco vamos a tener epitelio. Tenemos un epitelio muy adelgazado, ya que no se puede desarrollar de la misma manera que se desarrollaría cuando tenemos estrógenos. ¿Cuáles van a ser esas características de cada una de las etapas? Durante toda esa infancia tenemos un pH de 7. Hay una ausencia hormonal, con lo cual no se van a desarrollar esos lactobacilos, prácticamente no tenemos flora, se caracteriza por ese pH de 7, ese pH que da lugar a esa fragilidad dentro de toda esa mucosa genital. Ya cuando empezamos a tener esa primera menstruación, empezamos a segregar estrógenos, estos estrógenos enriquecen todas esas membranas con glucógeno y acidificamos el pH vaginal, favoreciendo así toda esa población de lactobacilos y favoreciendo también ese pH ácido, un pH ácido entre 3,8 y 4,5 durante toda esa etapa adulta y durante todo el embarazo. En esta etapa, unos días más especiales son ese ciclo menstrual. Durante el ciclo menstrual aumenta el riesgo de contraer infecciones porque tenemos cambios durante ese ciclo de ese pH y el riesgo de infecciones es mucho mayor que en cualquier otro momento del ciclo en esas mujeres adultas. En la última etapa, que es toda esa etapa de climaterio, cuando empezamos a disminuir esos niveles de estrógenos hasta llegar a esa ausencia hormonal. Volvemos a ese pH alcalino, ese pH de 7, y en esta etapa sobre todo se caracteriza por esa fragilidad en esa mucosa genital. A lo largo de toda la serie de vídeos iremos viendo las diferentes etapas y profundizaremos más en esas características de cada una de las etapas. Muchas gracias por toda vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.